Hola, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado de este día. Damos gracias al Señor porque nos permite llegar hacia todos ustedes desde la Nueva Unión Dolores Petén y hoy pues para compartir nuestro discipulado que como lo hemos mencionado en otros discipulados anteriores, nos ha encantado ver al Señor obrando, manifestándose a través de su palabra, porque el discipulado es una herramienta muy importante para que seamos transformados en toda nuestra manera de vivir. Hoy para compartir nuestra lección me acompañan dos hermanos y son nuestros hermanos Sergio Cardona y también nuestra hermana Amabilia León. Bienvenidos, que el Señor los bendiga. Cuéntenme cómo están. Gracias, pastor. Es un privilegio muy grande de parte de Dios, ¿verdad?, estar en este lugar para seguir aprendiendo más de Él y también edificando a muchas personas, ¿verdad? Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, con hermano Sergio, con usted. Y como decimos, ¿verdad?, que es donde nosotros somos formados con la palabra del Señor, y la enseñanza que hoy vamos a ver igual nos ayudará mucho, ¿verdad?, a seguir haciendo lo que el Señor quiere con más excelencia, con más calidad, que nuestra vida siempre sea mejor cada día, ¿verdad? Así es, gloria al Señor. Bien, hermanos que nos ven y nos escuchan, en cumplimiento de un mandamiento o un mandato del Señor, encontramos en la parte del reverso de este manual: por tanto, ir, dice, y hacer discípulos a todas naciones. Este es el propósito, el cumplimiento de este mandamiento del Señor, ir y hacer discípulos. En este momento y a través de este medio se hace discípulo el que escucha, la iglesia en sí, o aquel que va a escuchar la palabra también puede llegar a ser discípulo. Así que les invitamos a permanecer muy atentos pues a este discipulado y entender y comprender pues que es un proyecto de Dios a través de la Iglesia del Calvario, donde pertenecemos. Gracias, hermanos, estaremos con ustedes este tiempo. Amén, así es. Así que estemos pendientes durante todo este tiempo. Sé que tenemos las escrituras allí con nosotros. Si usted tiene un manual, también vayamos juntos en la lectura de nuestro manual. La lección que hoy nos corresponde es de nuestro manual de carácter y es la lección número 17. Esta lección tiene como nombre excelencia. Solo al escuchar el nombre de la lección o esta palabra, inmediatamente, ¿verdad?, nos da una perspectiva bastante amplia. Pero hoy vamos a ver excelencia a la luz de la palabra, excelencia a la luz de las escrituras. Así que el Señor tiene mucho para revelarnos en esta oportunidad. Amén. Vamos juntos entonces a ver las preguntas para reflexionar. Amén. Tenemos 3 preguntas para reflexionar y la pregunta número 1 dice: ¿cómo hacemos las cosas? ¿Con mediocridad o excelencia? Aquí sí que es una pregunta muy personal, ¿verdad? Que cada quien sabemos cómo estamos haciendo las cosas, y más adelante vamos a ir aprendiendo qué es mediocridad y qué es excelencia. Entonces cada quien nos debemos de evaluar cómo las estamos haciendo, ¿verdad? Así es. Y la pregunta número 2 dice: ¿dicen las escrituras algo sobre la excelencia? Igual, ¿verdad? Si nosotros escudriñamos las escrituras, ahí podemos aprender qué significa excelencia y cómo es que el Señor quiere que hagamos todo, ¿verdad?, con excelencia. Pero igual, ¿verdad?, si nosotros no leemos las escrituras o no buscamos o no los demás medios, ¿verdad?, como hemos aprendido que son bastantes medios los que tenemos cómo conocer al Señor. Amén. Entonces no sabemos si en las escrituras habla sobre la excelencia, ¿verdad? Así es. La pregunta número 3 dice: ¿será posible actuar con excelencia? Sí, ¿verdad? Si nosotros nos determinamos en hacerlo y en seguir nuestro modelo que es Cristo, sí es posible. Porque tenemos una naturaleza excelente. Amén. Somos hechos perfectos, porque el que nos hizo es perfecto. Entonces tenemos la capacidad para hacer las cosas con excelencia. Amén. Amén. En esta tarde vamos a tener el texto a memorizar y lo encontramos en Filipenses 3:14. Amén. Vamos a las escrituras y encontramos en Filipenses 3:14 el texto. Y nos dice de esta manera: prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando sobre un llamamiento, pero es un llamamiento supremo, un premio supremo de parte de Dios. Es el resultado del llamamiento de Dios. Dios nos está llamando a premiarnos con la capacidad de Él, con la autoridad de Él, con la voluntad de Él, supremo. Por lo tanto, en esta manera entendemos pues que Pablo proseguía a esa meta, a alcanzar ese premio, pero era un premio especial porque venía de Dios, por eso dice supremo. Entonces, esto nos da a entender que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ese premio. Y tenemos que llegar a esa meta o seguir esa meta hasta alcanzarlo. Y al haberlo alcanzado, pues, qué bueno, ¿verdad? El Señor está con nosotros y hemos alcanzado ese premio glorioso que es de parte del Señor. Amén. Yo lo tengo, perdón, yo lo tengo en la NBI y dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Es una versión que nos habla, es lo mismo, ¿verdad? Ajá. Nada más que hay algunas palabras un poco distintas que nos hacen ampliar un poco más la revelación de lo que el Señor nos está dando. También en la versión traducción lenguaje actual dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. El propósito del apóstol Pablo es llevarse el premio. No va a poder llevarse el premio si no prosigue a la meta. Hay un premio. ¿Cuánto nos motivamos a hacer algo cuando nos dicen hay un premio? Cambia nuestra actitud con la que hacemos las cosas. Así es. No se trata solo de hacer por hacer, sino quien lo haga mejor o quien llegue a la meta, quien gane, va a obtener un premio. Entonces esto nos motiva. La palabra del Señor nos revela que hay un premio, pero dice también la palabra, dice para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Este premio se puede recibir, pero tiene que ser a través del Señor Jesucristo. No es por estrategias humanas, no se trata de métodos humanos o de acuerdo al sistema humano, sistema de este mundo, más bien debe ser en la persona del Señor Jesucristo. Por eso a través de este discipulado, el Señor está forjando nuestro carácter. ¿De qué manera? No nos está forjando el carácter de acuerdo al carácter del pastor. No nos está forjando de acuerdo al apóstol general de Misión Cristiana el Calvario. Nuestro carácter está siendo transformado, pero de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas, el cual es el Señor Jesucristo. Así que cuando la palabra nos habla que nosotros fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, nos está hablando de esto, de ser formados a la imagen del Señor Jesucristo, poder alcanzar el premio porque hemos llegado a la meta, pero en el Señor Jesucristo. De lo contrario, creo que no encontraremos ningún premio. Un ejemplo, ¿verdad? Por lo menos cuando uno vende un producto y le ponen a uno ahí, si vendes tanto vas a ganar un premio. O sea que hay que sacrificarse uno para ver si se lo gana, ¿verdad? Entonces sí, así es la palabra. Amén. Que también hay que vivir con excelencia y haciendo todo lo que el Señor nos demanda para llegar a ganar ese premio, pues porque aquí es claro donde dice, ¿verdad? Amén. Entonces, de la manera como lo visualizamos. Tiene que haber una evaluación de parte del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor evalúa a David, dice: he hallado a uno conforme a mi corazón. Ahí está la excelencia de la visión de él a capturar o a llegarse a este patojo que aún era niño, pero que tenía un propósito para él, ¿verdad? Más adelante. Hay otra que me llamó la atención cuando Jesús estaba buscando sus apóstoles y ve a aquel Ananías que está debajo de un árbol, de una higuera, y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay tacha. Amén. Entonces había excelencia en él y lo llamó. De hecho, fue un apóstol más adelante excelente, ¿verdad? Entonces,
Dios siempre nos está buscando a través de su Hijo que seamos así, que llenemos esas características, esa medida, vamos a decir, Amén. de la excelencia, para que todo sea en excelencia, porque en el reino es todo excelente. Así es. ¿Verdad? Entonces, tanto el Espíritu como el Señor y el Padre son excelentes. Y si vamos a formar la unidad para que ellos también sean uno, hay una excelencia de parte de nosotros para, para estar juntamente con Él para siempre, ¿verdad? Amén. La palabra nos enseña que nosotros tenemos a un Dios y Padre que es perfecto. Amén. Cuando hablamos de perfecto, no podemos hacer a un lado la excelencia. Exacto. Desde que oímos que Él es perfecto, sabemos que todo lo hace con excelencia. Es la misma naturaleza que el Padre nos ha entregado a nosotros. El que nosotros seamos excelentes, pero también para actuar y hacer las cosas con excelencia. El modelo humano va totalmente fuera de la excelencia. Pero en el reino de Dios, a la luz de la palabra, hoy vamos a estar viendo de forma mucho más amplia, pero con revelación del Señor a través de las Escrituras, para que de acá en adelante nosotros actuemos en excelencia. Quiero que vayamos desde ya a nuestro manual, y es en la página número 50, y nos dice al principio: según el Nuevo Testamento, la iglesia es una iglesia gloriosa, y Jesús se la presentará a sí mismo sin mancha ni arruga. Sin embargo, la gloria de la iglesia no se ha reflejado a través de la historia. Eso se debe a la actitud de cómo se hacen las cosas y se pretenden alcanzar. Es por falta de excelencia y calidad en que sus miembros se han movido y actuado. La iglesia fue llamada según el propósito del Señor, pero también la Escritura nos revela a una iglesia gloriosa. Para que esta iglesia cumpla su propósito, para que esta iglesia sea de acuerdo a las palabras de nuestro Padre, dice que esta iglesia necesita cambiar su actitud. Es por la actitud con la que se hacen las cosas que la iglesia no ha alcanzado ser una iglesia gloriosa, porque no hace las cosas buscando la gloria, buscando la excelencia, sino más bien encontramos nosotros a una iglesia conformándose a hacer como el resto de personas hacen y no buscando según el propósito del Señor. La palabra, por ejemplo, nos enseña y dice: poned la mira en las cosas de arriba, poned nuestra mirada en las cosas de arriba. Está hablando del Señor Jesucristo, dice: a donde está el Señor Jesucristo sentado. En pocas palabras, no perder de vista al Señor Jesucristo. Él es mi modelo a seguir. Pero también aclara también la Escritura cuando dice no en las de la tierra. Cuando el Señor me dice que no ponga la mirada en las cosas de la tierra, es porque en el momento que yo ubico mi mirada en la tierra, comenzaré a hacer las cosas con mediocridad. Empezaré a ver cómo los demás actúan para decir, bueno, los demás actúan así, ¿por qué yo no? Y empezamos a tomar un modelo equivocado. Mientras si yo pongo la mirada en el Señor Jesucristo, todo lo que haga lo haré con excelencia, aunque los demás lo estén haciendo de acuerdo a las corrientes de este mundo. Yo pudiera decir, por ejemplo, pero si hay personas que han cometido más errores que yo, pero si hay personas que están viviendo de esta o aquella manera, ¿por qué me voy a preocupar yo? Desde ese momento, yo puedo decir, ya no estoy haciendo las cosas con excelencia. Empecé a formarme que porque fulano de tal lo hace así, mengano lo hace. O pudiera ver yo, por ejemplo, también a los mismos hermanos ministros, hermanos nuestros, y decir, pero si el ministro tal se equivocó, pero si el ministro fulano de tal que no hizo bien hecha esta o aquella cosa, entonces ¿qué más da que yo no haga también bien hechas las cosas? En ese momento yo estoy poniendo la mirada en las cosas de la tierra, y sin darme cuenta cada vez mi vida va a estar más alejada de Cristo que otra cosa. Que cerca de Dios. Que cerca de Dios. ¿Por qué? Porque mi mirada ya está en el hermano Sergio, mi mirada está en hermana Mavi, pero si ellos también lo hacen, ¿por qué a mí me reprenden si ellos lo hacen igual? Pero cuando yo entiendo que yo debo ver al Señor Jesucristo, no importa, voy a usar a ustedes como ejemplo, aunque no es ese su caso, pero
Aunque yo vea que hermano Sergio está haciendo mal las cosas y hermana Mavi las está haciendo mal, yo voy a decir, no tengo que hacer lo mismo, porque mi mirada está puesta en el Señor Jesucristo, está puesta en el blanco. El mundo entero puede estar pecando, el mundo entero puede estar desobedeciendo al Señor muchas veces, desórdenes familiares, aún en hermanos dentro de la misma iglesia, pero como mi mirada permanece puesta en el Señor Jesucristo, yo seguiré fiel, seguiré creciendo, desarrollándome, alcanzando las bendiciones del Señor y no voy a diluir en nada la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Esto es un mensaje bien importante. Nosotros debemos aprender. Debemos permanecer viendo al blanco que es el Señor Jesucristo. No importa, te digo esto, no importa que aún el mismo presidente se equivoque. El mismo presidente puede equivocarse, pero eso no me da permiso a mí para equivocarme yo también entonces. Pero si se equivocó el presidente, si se equivocó el apóstol Abraham, se equivocó el apóstol Salvador, pero si mis hermanos pastores se equivocaron, sí, ellos se pudieron haber equivocado, pero el que permanece viendo al Señor Jesucristo no se va a equivocar aunque los demás se están equivocando. ¿Por qué? Porque yo sigo fiel viendo al Señor Jesucristo. Así que yo los animo a todos hoy a que no quitemos nuestra mirada del Señor Jesucristo. No permitamos que las corrientes ni modelos equivocados nos estén llevando a una dirección diferente. Es así como nosotros logramos vivir en excelencia. Alguien puede pensar que es imposible vivir en excelencia. La verdad es que no. La excelencia es nuestro estilo de vida, pero si nosotros permanecemos viendo al Señor Jesucristo. Hay un párrafo más que quiero leer. El concepto de excelencia hoy en día se ha perdido entre la iglesia. A eso se debe que la gran mayoría de las cosas que hacemos resultan mediocres y sin sentido, llevándonos a vivir un evangelio pobre y raquítico, sin excelencia ni perfección. ¿Cuántas personas hoy están llevando un evangelio mediocre? De aquellas personas que muchas veces dicen, fulano de tal solo a calentar bancas va, dice, a la iglesia. ¿Qué significa esa expresión, a calentar bancas va? ¿La han escuchado? Sí. ¿Qué significará eso? A medias, pues que solo van por ir, pero que no se les ve un cambio de actitud, una diferencia de la diferencia que habla que tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Entonces ahí estamos permitiendo que la gente, en vez de dar un buen testimonio, damos un mal testimonio, por falta de excelencia, ¿verdad? Por falta de hacer las cosas bien. Amén. Porque si nosotros hacemos las cosas bien, va a ser, porque sí sabemos de excelencia, pero si no las hacemos bien, entonces es que estamos dando lugar a la gente. Y como dice usted, ¿verdad? Mucha gente se oye en las iglesias y donde quiera se oye eso, ¿verdad? Que dicen eso, de que, pero si ese no es nada, pero como dice usted, que nosotros no debemos ni de hablar, solo de escuchar y seguir haciendo lo que el Señor nos está demandando. Amén. A nosotros, y no dejar de ver a Cristo, porque si seguimos nosotros a las personas, no sabemos qué tanto lo que ellos andan haciendo o hacen fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia podemos ser algo, ¿verdad? Y fuera otra. Amén. Pero no es el caso para que nosotros vengamos y los critiquemos, sino que nosotros sigamos nuestro modelo que es Cristo, ¿verdad? Y haciendo las cosas con excelencia. Sencillamente nosotros seguir al blanco que es el Señor Jesucristo. Amén. Porque pueden venir a mí propuestas o ideas de acuerdo a lo que otros están haciendo, pero yo no me muevo según lo que otros hacen. Yo me debo mover según lo que el Señor Jesucristo hace. La palabra nos muestra cómo el Señor Jesucristo dice, yo lo que veo hacer al Padre, eso hago. No dice, yo lo que vi hacer a Juan, eso hice. Lo que vi hacer a mi vecino, Francisco, eso hice. Lo que me enseñó mi maestro, en la primaria, eso hago. O a como mis papás terrenales vivieron, así vivo yo. No, Jesucristo dijo, lo que veo hacer al Padre, hablando de nuestro Padre que está en los cielos. Ni siquiera tomó como ejemplo a José y a María. No dijo, lo que yo veo hacer a mi papá José y a mi mamá María, eso hago. No, él dijo, lo que veo hacer al Padre, hablando de nuestro Padre Celestial, eso hago. Lo que oigo, pues eso hablo.
Jesús no tomó un modelo diferente, aunque a su alrededor había una gran multitud que lo podía influenciar. Hoy encontramos nosotros gran influencia del mundo dentro de la iglesia. Muchos hermanos influenciados, pero si mis vecinos están educando a sus hijos de esta manera, yo lo voy a hacer igual. Pero, ¿qué? Vi que mi amigo trata a su esposa de esta forma, yo lo voy a hacer igual. ¿Qué de malo hay? Si ellos también lo hacen y también junto conmigo vamos a la iglesia y a ellos nadie les dice nada, pues lo voy a hacer yo también. No nos equivoquemos. Nosotros tenemos un modelo y este es el Señor Jesucristo. Amén. Quitemos la mirada de modelos erróneos. Tu mejor amigo puede ser, pero quita la mirada de él y ponla en Cristo. Tu papá o tu mamá puede ser, pero mi mirada debe seguir en Cristo. No importa qué tan seductora puede ser una propuesta, pero si no viene de Cristo, quita la mirada de ahí y ponla en el Señor Jesucristo. Porque de lo contrario, me estoy convirtiendo en una persona mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque finjo ser cristiano, pero estoy imitando un modelo que no es el Señor Jesucristo. Entonces estoy haciéndolo de forma mediocre. Me acuerdo que hace años que vimos esta lección, el Señor también nos llevaba, por ejemplo, a que si alguien, por ejemplo, hace empanadas para vender, debe hacerlas muy, muy deliciosas, porque esto le va a traer éxito. Y claro que sí. Pero hoy el Señor nos está llevando a nosotros a un estilo de vida integral, completo, en el cual el Señor nos está llevando a movernos todos los días, pero sin quitar la mirada del blanco, que es el Señor Jesucristo, y actuar firmemente en el carácter de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor, para que no haya equivocación y de esta manera estemos dando testimonio correcto al mundo y todos puedan ver reflejado al Señor Jesucristo y no un modelo diluido. Pastor, hay algo que observamos en el transcurso de nuestra vida, cuando tratamos personas, aún siervos, cuando tratamos o escuchamos entrevistas o palabras pues que se predica. Es poco las personas que piensan pues que ser fiel es difícil, ¿verdad? Es una de las palabras fiel o perfecto o justo o recto. Eso no cabe en el término pues de mi vida o en mi concepto o en mi manera de ser. Pero estas palabras como justo, recto, perfecto, son las que el Señor exige. Amén. ¿Verdad? Cuando Él habla con Abraham, no lo conocía, se manifiesta a Él y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Eso permitía que Abraham tuviera una amistad con Él, hasta llegar a ser amigos, como dice la palabra, ¿verdad? En el caso de los talentos, se ve una alegría del Señor cuando aquel hace las cosas correctas. Amén. Entrega los 5 y añade también las ganancias. Ven, bien, buen siervo, ¿verdad? Fiel. Y fiel. Ahí va el título, la calificación. ¿Y qué sucede ahí? Entra al gozo de mi Señor. Entonces, de tu Señor, dice. Entonces hay alegría de parte del Señor cuando somos fieles, cuando somos perfectos, cuando somos justos. Entonces vemos pues que estas cosas o estos términos que son actitudes nuestras se convierten en un reflejo de gozo y de alegría de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque aquel publicano que está orando de rodillas y no tiene valor de levantar la cara hacia el cielo, sino agachado su rostro, está diciendo, ten misericordia que soy pecador. Sí. Él está haciendo la palabra, humillándose para ser enaltecido, haciendo la palabra. Amén. Y dice que el que hace la palabra, pues es enaltecido. Amén. Luego dice más adelante, se fue a los suyos, a su casa, y contento, y subraya, justificado. Entonces sí hay personas justas. Correcto. Porque es Dios, el Señor, el que nos justifica. Y dice, justificados pues por la fe, dice en otra palabra. Entonces, si tenemos fe, somos justos. Si somos perfectos, somos justos, ¿verdad? Porque hacemos el corazón del Señor. Entonces vemos que estos términos casi no se predican.
no se enseñan y también los ignoramos. El concepto de excelencia lo ignoramos. Por eso al principio la enseñanza decía que la iglesia se ha perdido, porque el Señor demanda una iglesia gloriosa, santa y perfecta. Y la iglesia dice que no se puede ser no santo. No se puede. Entonces, ¿por qué no se puede? Porque hay falta de enseñanza, hay falta mediocridad, de conocimiento. Amén. Y cuando dice, por falta de conocimiento nos podemos perder. Por falta de este conocimiento es que la gente vive en mediocridad. Amén. Sabiendo que la Escritura dice una iglesia gloriosa, santa, y remarco, santa, todavía la iglesia se atreve a decir, santo solo Dios. Y no recordamos que la Escritura dice, nosotros debemos ser santos. O aun cuando dice la palabra, sed perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es perfecto. Amén. Y a la iglesia se le olvida que es un mandato y hace las cosas con mediocridad. Amén. Dice, pero ¿por qué tengo que hacerlas perfecto? Si que el ministerio fulano de tal las hace mal. Pero si quién más, don fulano de tal que es de renombre, hace mal las cosas, ¿por qué las tengo que hacer yo bien? Porque mi modelo no es don fulano de tal o doña fulana de tal, mi modelo debe ser el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos hace ser perfectos delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Es gloriosa esta palabra, pero sigamos viendo lo que continúa. Vamos a leer donde dice comprendiendo el concepto, y estamos hablando de excelencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cuál es el concepto de excelencia. Cuando hablamos de la excelencia, estamos hablando de calidad, de hacer las cosas lo más perfecto posible. En otras palabras, sobresaliente. Amén. Lo que decíamos, ¿verdad? Que la excelencia es, cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de calidad. ¿Y calidad de qué? Calidad de vida sería, sí, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos las cosas excelentes, no vamos a tener necesidad de ver a la persona que no está haciendo las cosas bien. Amén. Pero ¿por qué caemos en este error de ver, como dice usted, al vecino, a mi mamá, a mi hermano, o sea, con el que yo viva, ¿verdad? Porque no he entendido a quién es que yo tengo que ver para seguirlo a él. Por esa deficiencia que hay en mí, entonces es que yo no puedo hacer las cosas con excelencia, porque no estoy viendo a Cristo, sino que al vecino, a mi hermano, porque siempre, ¿verdad? Donde quiera, en cualquier congregación, siempre pasa eso de que en más de alguna cosa no estamos de acuerdo. Y no debemos de permitir ser influenciados con eso, porque entonces ahí es donde estamos perdiendo la excelencia. Así es. Y dice, ¿verdad?, que la excelencia también tiene que ver con tiempo. Si yo dedico tiempo, voy a hacer las cosas con excelencia. Por lo menos un ejemplo, ¿verdad? Cuando se nos dice que vengamos a limpiar el templo o qué sé yo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con excelencia. Con excelencia, pero para hacerlo bien hecho, tenemos que apartar tiempo. Pero sí, si venimos y cabal medimos el tiempo en 30 minutos o en 45 minutos lo voy a hacer, ahí es donde ya estoy cayendo en el error de no hacer las cosas excelentes por no apartar el tiempo necesario para Amén. Darle a Dios, ¿verdad?, todo lo que él merece, porque tal vez solo barrí, pero no limpié, no tomé un paño para limpiar, no ubiqué las cosas en el lugar que deben ser. Entonces, ¿por qué? Porque como nos dice nuestra hermana Mavi, porque nosotros lo que estamos haciendo es tal vez dándole un sobrante al Señor y no dedicamos el tiempo que se requiere para la obra del Señor, porque parece insignificante, pero aún el agarrar una escoba para ir a limpiar la casa del Señor es importantísimo, porque es la actitud con la que hago las cosas que el Señor me manda que haga. Excelencia, sí, por eso Amén. Dice el concepto, al entender el concepto de excelencia, ¿verdad?, es bien bonito y ahí sí que vivirlo, ¿verdad?, no solo leerlo y entenderlo, sino que vivirlo, que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, para ser ejemplo de muchas personas. Amén. Sí, como dice usted, la palabra excelencia lo dice todo, o sea que no es necesario que yo ande diciéndolo, sino con vivir así, los demás van a ver qué excelencia hay en mí, ¿verdad? Así es. Amén. Decía Mavi, calidad, perfecto todo y sobresaliente. Eso es lo que resume lo que es excelencia. En el párrafo que dice lo contrario del concepto de excelencia,
hay algo que es contrario, o sea, lo que no conviene, lo que no es excelencia. No es excelencia, dice. Lo contrario de excelencia es la mediocridad. Como su término dice, es hacer las cosas a medias, como salgan, sin importarnos que se completen o salgan bien. Ese es el concepto muy personal, común y corriente, ¿verdad? Ahí se va, ahí está bien, dejémoslo pues. De todos modos, dicen otros términos, ¿verdad? No es esto, ni es nariz de esto, ni es nariz de... No es nariz de santo, dicen algunos. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Es una educación que traemos, como dice, la vana manera de vivir. Es la escuela vieja. Vieja de nuestros antepasados, de nuestros padres, que no se preocuparon por esto. Creo yo que cuando un discípulo es bien formado, sus hijos van a ser excelentes. Correcto. Pero una cosa no excelente no puede dar excelencia. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, digo el Señor. Por lo tanto, de eso se trata este discipulado, de hacernos excelentes. Amén. Para calificar y llegar a ese premio supremo, ¿verdad? Que es el propósito. ¿Qué más dice? Ese problema de la mediocridad es una tendencia humana. A eso se debe que Adán y Eva hayan pecado. Su deseo no era hacer las cosas bien hechas, sino como ellos querían y podían. Por eso fueron expulsados del huerto del Edén. Dios desde el principio les dio al hombre el potencial de superación y de hacer las cosas mejores y cabales. Cuando les dice fructificar, ese término significa hacer todo igual, tan perfecto como el modelo, pero el hombre no se esforzó por ello. ¿Qué quiere decir esto? La mediocridad tiene su premio. Amén. ¿Verdad? Fueron expulsados del huerto. No son para mí bien llegados o que estén aquí conmigo. La Biblia nos enseña que fueron expulsados del huerto que el Señor había plantado. Amén. Para ellos. Lugar santo, lugar hermoso, donde ellos disfrutaban de una vida de paz, de tranquilidad con la presencia del Señor. Pero por hacer las cosas como ellos pensaron, ponerle atención más a las cosas del mundo, como dice Pablo, o conformados al mundo, entonces llegaron pues a ser desalojados y lo que se concretaron o se consiguieron, vamos a decir, fue en la separación de Dios con ellos, aún habiendo sido perfectos. Amén. Porque el Señor dice que nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. No tenían por qué dar una mediocridad, una acción mediocre. Entonces, la mediocridad es lo contrario de la excelencia. Correcto. Y ese es el momento. Aquí decía antes, la iglesia no califica por vivir en una vida mediocre, sin entendimiento, sin conocimiento. Y dice otro, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Hay una parte acá que faltó, dice, ese término significa hacer todo igual. Amén. Tan perfecto como el modelo. Amén. Pero el hombre no se esforzó por ello. Eso. El pastor, todo lo que tenía que hacer el hombre, Adán y Eva, era hacer las cosas perfectas. Sí. Las actitudes, aún los niños que venían, tenían que ser formados perfectos, de acuerdo a la dirección del Señor, ¿verdad? Porque vemos nosotros que la palabra nos dice que enseñemos al niño desde pequeños, y eso nunca lo hemos hecho. Amén. Para que cuando sea grande no se aparte de eso bueno que se le enseñó. Pero eso no lo hemos hecho. Aún en la iglesia tenemos ese problema, y nosotros mismos hemos sido ese problema, porque no tuvimos un padre que nos diera de acuerdo al modelo. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Adán tenía un modelo, vivía con el Señor, caminaba con Él, platicaba con Él. ¿De dónde? Pues sacó esto que no multiplicó las cosas correctas. Entonces, creo yo pues que el Señor nos invita a través de esta enseñanza a cambiar de conducta. Amén. A dejar lo pasajero, lo inútil, lo mediocre,
y volvernos al Señor en una forma ordenada, concisa, precisa, agradarlo a Él, hacer el corazón contento a Él para que nosotros también tengamos ese supremo premio. Que nosotros pongamos un alto y Amén. digamos, hasta aquí voy a vivir la vida con mediocridad. De acá en adelante determino vivir mi vida de acuerdo al modelo que es el Señor Jesucristo. Amén. Como mencioné hace un momento, hasta acá dejo de calentar bancas, ¿verdad? Voy a Así es. dejar de vivir esta vida con mediocridad. Voy a dejar de limitarme a congregarme nada más y escuchar cada cosa que el Señor ha mandado, pero sin cumplirla, pero sin llevarla a cabo en mi persona, en mi familia, en todo lo que hago. El Señor con esta enseñanza nos está llevando a la transformación de nuestra mente para que sea transformado nuestro estilo de vida. Aleluya. Así es. Nos dice también, el pueblo de Israel se perdió en el desierto, no solo por su falta de fe, sino por su mediocridad. Eso lo llevó a tener falta de fe y a perderse en el desierto. La mediocridad revela que tenemos falta de fe. En Oseas capítulo 4 y verso 6 nos dice la Escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El término faltó demuestra que les hizo falta, que no completaron el conocimiento, que se conformaron con lo aprendido. Esa mediocridad los llevó a ser destruidos. La mediocridad tarde o temprano lleva a las personas a la destrucción por no ubicar una vida de acuerdo al propósito del Señor. Tarde o temprano todo lo malo que hemos permitido, porque a veces somos muy permisivos, diciendo, no es tan grande, eso no es un problema, cuando sabemos que sí es un problema. Pero eso es normal, a muchas personas les pasan. Y empezamos a permitir cosas pequeñas que comienzan a crecer ya dentro de nuestro hogar, en nuestra cabeza. Empiezan a crecer y cuando nos damos cuenta se convierte en una gran destrucción. Dice que al pueblo del Señor le faltó conocimiento. Eran ignorantes de muchas cosas, pero faltó que ellos tuvieran la iniciativa de tener más conocimiento, de saber más acerca del Señor. Satanás se aprovechó de la ignorancia de ellos, se aprovechó de la falta de conocimiento. Así que vino la destrucción. A veces nosotros pensamos, sencillamente cometí una falta nada más. O esto que estoy practicando no es tan pesado, no es tan, como más podría decir, no se me viene la palabra con la que quisiera expresarlo, pero no es tan grave. Pero nos damos cuenta de que todo lo que es fuera del propósito o diseño del Señor resulta siendo grave. Por muy pequeño que parezca, después se puede convertir en algo muy grave. Como en una oportunidad que visité al dentista y me dice el dentista, tiene muy bien toda su dentadura, está excelente. Solo encontré una pequeñísima, pero muy muy pequeña caries. No es muy grande, no es de preocuparse. ¿Oyó? Me dijo. Entonces yo digo que a la próxima que usted venga se la voy a quitar. Me fui y se me olvidó que el dentista me había mencionado eso. Después cuando me cepillaba sentía, esa muela la sentía un poco destemplada, no recordaba yo por qué. Hasta que recordé de la pequeña caries que me dijo. Esa ya había empezado a crecer y empezó a producir ya problemas. Y si no recuerdo esto y actúo, yo creo que ya no tuviera esa muela. Ya no estuviera comiendo de forma a gusto y esa me hubiera contagiado otra muela. Y no sé cuántas muelas no tuviera yo ahorita. Y era pequeña. Y era pequeñita la caries, pero la dejé. Aún el mismo doctor me dijo, pero no es de preocuparse. Y así decimos en el reino de Dios. Sí, hombre, esa actitud no está buena, pero la mayoría de jóvenes la practican. Todas las parejas pelean por eso. ¿Qué más? Eso se da entre vecinos. A cualquiera le da sueño a la hora del culto. Seguimos las corrientes de este mundo. Seguimos las corrientes de este mundo. No nos dimos cuenta en qué momento pusimos la mirada en las personas y la quitamos del Señor Jesucristo. Pero si es pequeñito, tan exagerado que es que mi discipulador, mi papá, problema que hace por cosas tan sencillas, o mi pastor. Pero no nos damos cuenta que pueden ser muy pequeñitas, pero eso le pasó a Israel. Y aquí, pastor, leyendo yo, pude darme cuenta en Juan 17:3.
dice, podemos perder la eternidad. Amén. Fuimos creados para la eternidad, para vivir por la eternidad con el Señor, ¿verdad? Y Jesús dijo, por falta de conocimiento, decía así, Sí. el conocimiento es transmitido a través del discipulado con las personas idóneas, ¿verdad? El Señor ya tiene su plan, pues, cómo llegar al conocimiento, Amén. si le ponemos atención. Entonces, el Señor decía una palabra, que la vida eterna consistía en conocerle al Padre y conocer al Hijo. Así es. Entonces, el no conocer, como dice usted, estas cositas tan pequeñas, nos Son hacen zorras perder pequeñas. nuestra eternidad, Amén. ¿verdad? Porque no vamos a ganar con, como decimos allá por Zacapa, con chanchuy. Aquí no cabe esa palabra. Porque ¿verdad? Él discierne los pensamientos y las Vamos intenciones del corazón. colar, como dice ahí, ¿verdad? No, porque mi hermano es cristiano, es pastor, no. Aquí es por falta de conocimiento podemos perder la eternidad. El pueblo de Israel ya se había perdido y se perdió. Amén. Y nosotros como iglesia, si no conocemos el plan de Dios, el propósito de Dios, todas estas demandas que exige el reino de excelencia, Amén. entonces podemos perder nuestro reino. Podemos tener 60 años de estar en una iglesia, pero eso no nos da lugar a que por la edad pasemos pues a la vida eterna. Es por conocimiento. Y esto, Entonces, y esa falta de conocimiento también nos dice, perdón hermano Sergio, ¿sí? en la parte anterior dice que también esto es por falta de fe. De La fe. mediocridad revela que tenemos falta de fe. Amén. O Así sea, es. las personas que están viviendo de forma mediocre es porque no tienen fe. Sí. Dicen, mejor me adelanto yo porque no creo que el Señor obre. Mejor Así tomo es. la decisión que estoy pensando porque no creo que en mí se cumpla tal promesa del Señor. Entonces, somos mediocres, pero es por nuestra falta de fe. Hace un discipulado, o 2 o 3 discipulados anteriores, yo mencionaba que yo me casé a los 30 años y recuerdo de que antes me presionaron muchas personas. Y entonces pero yo tenía en mi corazón la convicción y decía yo, bueno, si el Señor a mí me ha dado mandatos, pues sí, tiene que estar esa persona, ¿verdad? Que sea la persona idónea para mí. Y no me cansé de esperar. Pero, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera tenido fe? Si no hubiera tenido fe ante la presión, ante mis 30 años, me hubiera casado con, no sé con quién, ¿verdad? Con cualquier persona. Y sin duda alguna las cosas no hubieran marchado bien. Sin duda alguna hubieran contratiempos, hubieran discusiones, tal vez hubieran muchas faltas, no solamente dentro del matrimonio, sino también para la obra del Señor. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en la fe. No nos adelantemos, no nos precipitemos, no tomemos decisiones por nuestra propia cuenta. Sepamos nosotros que es el Señor el que es fiel en todo esto y nosotros debemos permanecer creyéndole a Él. Amén. De lo contrario, terminaremos haciendo en mediocridad. Toda la gente lo hace con mediocridad. Se casan con mediocridad, estudian con mediocridad, trabajan con mediocridad. ¿Qué más? Llevan una relación de esposos con mediocridad, etcétera, ¿verdad? Todo es mediocre, mediocre, mediocre y decimos, pero es que así es el mundo. Pero si nada es perfecto, su forma de pensar es mediocre. Como piensa que nada es perfecto, por eso nada de lo que hace revela excelencia. Amén. Entonces, la mediocridad no es para los hijos de Dios. Amén. Está fuera de la naturaleza de Cristo en nosotros. Así es, pastor. Amén. Vamos a ver, perdón, vamos a ver unos ejemplos del modelo y el modelo es Jesús, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ahí, como decía usted, ¿verdad? De que la excelencia en que Jesús no comenzó su ministerio cuando Él pudo hacerlo, sino en su momento justo. Amén. Por eso dijo, el tiempo se ha cumplido. En Marcos 1:15 dice, ¿por qué no comenzó su ministerio a los 12 años, cuando ya podía defender aspectos doctrinales? Comenzó en el momento adecuado y eso es excelencia. Lo que Amén. usted hablaba hace un momento, ¿verdad? Que por qué no hacer las cosas en el tiempo de uno, sino que en el tiempo del Señor, ¿verdad? Sí. Porque Él no comenzó su ministerio antes, no que en el tiempo que Él ya debía hacerlo, ¿verdad? No podemos hacer las cosas
a la manera de nosotros. Amén. O por impulso, ¿verdad? Como dice usted. Bueno, yo ahora escuchaba a una muchacha, ¿verdad? Que pues yo desde que la conocí bien cristiana, y su fe de ella me motivaba muchísimo a mí a seguir adelante, porque me Amén. hablaba bien. Ha tenido muchos problemas, ¿verdad? Y ella me hablaba bien de que su fe no iba a desvanecer. Y ahora me quedé como sorprendida cuando ella me hablaba y me dice, mire, Mavi, yo hoy sí ya perdí la fe de lo que ella me contaba. Entonces ahorita que usted habla de esto, ¿verdad? De la fe, que es lo que no debemos de perder. Porque entonces, porque por eso se perdió. Entonces va a hacer las cosas con mediocridad. Entonces digo yo ahora, ella cómo ha sido de excelente, cómo la hemos visto actuar, y cómo es que de tanto tiempo de ella servir a Dios, de hablarnos tan bien a nosotros en el tiempo que tal vez nosotros no buscábamos mucho de Dios, ¿verdad? Lean las escrituras, hagan esto, hagan lo otro. Y ahora ella me dice así, es que mire, Mavi, hoy sí ya perdí la fe. Entonces digo yo en mi mente, cómo es de... Qué descuido, ¿verdad? O sea, ya entró a la mediocridad, porque sin fe, dice aquí que, por lo menos donde dice va que el pueblo fue destruido porque le faltó fe. Y el haber falta de fe, ya hay falta de conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, porque sin darse cuenta las personas ya quitaron la mirada de Cristo y empezaron a ver otros modelos. Entonces, ver otros modelos es ver las circunstancias. Entonces ahí es donde dicen, ya perdí la fe. ¿Cuándo perdió la fe? Estaba viendo a Cristo muy bien. De repente bajó la mirada y vio un terremoto, se le aguadó todo el cuerpo. Si hubiera seguido viendo a Cristo, los terremotos van y vienen, los maremotos, las tormentas, etcétera, etcétera. Pero como mi mirada sigue en el Señor Jesucristo, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, yo gozoso, yo viéndolo al expresarse y viviendo la expresión de Cristo. Pero cuando yo quito mi mirada y empiezo a ver mi entorno, empiezo a sucumbir ante tantas cosas, empiezo a preocuparme, a afligirme, mi fe empieza a disminuir. Como hace poco me dice una persona, ya se casó la fulana, y yo que soy un poquito mayor no me he casado. Entonces se preocupó y le digo, recuerda que tú vas según el tiempo del Señor, no según el tiempo de los demás. La fulana se casó, ya era su tiempo. Pero si para ti, si no ha llegado todavía el idóneo para ti, entonces tu tiempo todavía no es. No es una competencia. Más bien es nosotros saber cuál es el tiempo del Señor para nosotros y no quitar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Amén. Sí, porque aquí en los ejemplos del modelo es donde vemos eso, ¿verdad? Que Él todo lo hacía y lo hace en su tiempo, ni antes ni después, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, su comportamiento en la prueba y la tentación también es otro ejemplo. Demostró su énfasis hacia la excelencia, sabiendo enfrentar y manejar toda con perfección. No cedió a ninguna de las trampas que el enemigo le puso. Se preocupó de estar preparado, conociendo las escrituras, cuidó su estado de ánimo y de actuar correctamente. Amén. Él sabía, ¿verdad?, que lo que Satanás le pedía o en las pruebas que él tuvo, él podía hacerlo, ¿va? Pero él se mantuvo firme en lo que él era. Sí. Entonces, ¿por qué fue? Porque él se mantenía en su sobriedad, ¿verdad? Él siempre actuaba como tenía que actuar. Amén. Por eso dice en su estado de ánimo, él siempre cuidó su estado de ánimo, lo que muchos de nosotros no cuidamos. Porque si nosotros nos mantuviéramos siempre pensando en el Señor, actuando como el Señor, no caeríamos en ninguna de estas situaciones, ¿verdad? De actuar de la manera que a veces actuamos, de cómo nos alteramos con un problema o en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Si siempre actuamos como Él, vamos a hacer todo con excelencia, porque esos son los ejemplos que nosotros tenemos del modelo que es Jesús, ¿verdad? Porque después ahí andamos tratando de remendar. Amén. Dije tal cosa y ahora tengo que pedir disculpas. Ya cuando lo hemos hecho. Ya cuando lo hemos hecho, ya andamos remendando, andamos, ¿qué más? Añadiendo, con pena. Tantas situaciones a las que nos exponemos y con la gran vergüenza y a veces terminamos fuera del reino de Dios, cuando sencillamente tengamos nosotros la actitud de actuar con excelencia. Si bien así lo hacemos, no hay nada de lo que nosotros nos vayamos a arrepentir. No hay nada por lo que habrá que ir a pedir disculpas o enmendar. No, ¿por qué? Porque nuestro paso ha sido firme en el Señor Jesucristo. Vida íntegra con Él, ¿verdad? Amén. Dice más adelante, siempre siguiendo el ejemplo del modelo de Jesús. ¿verdad?
Amén. del Señor Jesús. Dice, también en el milagro de la conversión del agua en vino, Jesús lo hizo con excelencia, ya que el maestresala lo confirmó cuando probó el agua hecha vino y le dijo al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esto lo encontramos en Juan 2:10. Jesús hizo del agua vino, es uno de los milagros primeros de Jesús, pero lo hizo perfecto, lo hizo con excelencia, con sabor, ahí sí que con sabor del cielo. Sí. El que tomó ese vino, pues, probó el vino del cielo, ¿verdad? Un milagro. Ha de haber sido un vino súper sabroso, digo yo, ¿verdad? Que tenía tal vez un añejo excelente, sabroso. Y qué bueno, Jesús nos muestra, pues, que todo debe de hacerse con excelencia, como decía Mavi, y hemos dicho. Pablo también era un hombre a quien copiar. Amén. ¿Verdad? Cuando dice, también nos enseña a alcanzar el blanco, la meta, la excelencia, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Filipenses 3, 12, 14. Pablo luchaba, ¿verdad? Dentro de su vida cristiana, alcanzar ese premio. Ahí sí, como decimos, el premio mayor como cristianos, ¿verdad? Sí. El sumo premio del Señor en nosotros. Es algo que lo debemos de anhelar. Como anhelamos la presencia del Espíritu, anhelamos la presencia del Señor. Es estar en armonía con Él. Es buscarlo de arriba, como decía usted al principio. Es buscarlo a Él, buscar las cosas del reino. Amén. Lo que Él tiene, cosas que dice que oído y ojo no vio, ¿verdad? Son las cosas hermosas que Él tiene preparado. Cuando nosotros pensamos en todo eso glorioso que el Señor tiene como premio, voy pues a preparar para vosotros un lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso nos inspira a pensar pues de que Él no está perdiendo tiempo, que está haciendo lo que tiene que ser para el momento preciso. Amén. Y cuando dice pues que todo es posible para el que cree, se viene una gama de cosas preciosas a nuestro favor. Y cuando dice que vamos a ser bendecidos si guardamos estos mandamientos, estos estatutos, estas bendiciones te alcanzarán, que la vaca, que las crías, y no va a haber problemas en el vientre va a dar la luz, los hijos bien hermosos. Hay tantas cosas maravillosas que el Señor tiene como premio, que son sumos, ¿verdad? Porque salen de su corazón en bondad a la iglesia. Entonces, yo siempre invito pues a que pensemos en eso. Como él dice, el Espíritu Santo es algo maravilloso cuando decimos que lo pedimos a Él y Él nos lo dará, dice. Entonces, son cosas que casi no se piden, ¿verdad? Pero debemos desearlas por fe para alcanzarlas con fe. Y el que tiene fe, pues agrada al Señor. Amén. Yo ponía alguna cosa, en el confiar en Dios, o sea, lo que es fe, nos hace excelentes ante Él. Así es. ¿Verdad? Entonces también nosotros somos su premio cuando actuamos con excelencia. Sí, porque cuando nosotros actuamos con excelencia estamos demostrando que tenemos fe. Estamos demostrando que tenemos conocimiento de Dios. Amén. Estamos nosotros demostrando que estamos expresando la naturaleza del Señor Jesucristo. Amén. Y nos dio dos ejemplos, ¿verdad?
Uno es el Señor Jesucristo, nos lo leía hermana Mavi juntamente con usted, y el otro es el apóstol Pablo. Sí. Vemos al Señor Jesucristo cuando el maestresala aprueba el vino y dice, mas tú, le dice al Señor, al jefe de la boda, le dice en este párrafo, dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús no hizo buen vino, Jesús hizo vino, sencillamente hizo vino. Pero como Jesús siempre busca la excelencia, su naturaleza, la excelencia, todo lo que hace es excelente. Jesús no dijo, hoy voy a hacer buen vino. Jesús hizo vino sencillamente, pero era vino excelente porque vino del Señor Jesucristo. Entonces no es que yo diga, hoy voy a actuar con excelencia, y al siguiente día amanezco y digo, hoy no tengo mucho ánimo, pero mañana sí voy a tratar de hacerlo otra vez con excelencia. Sencillamente actuamos con excelencia porque es nuestra naturaleza. En todo momento. En todo momento. Y vemos también al apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo nos habla también acá en estos versículos, y nos habla cómo él se esfuerza por alcanzar el premio, el llamamiento, pero hay un esfuerzo incluido ahí. Hay un esfuerzo, hay un deseo en su corazón. Significa que nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos poner de nuestra parte, nosotros debemos cambiar nuestra actitud para poder alcanzar el premio. Las personas piensan de esta manera muchas veces: si es fácil, es del Señor. Hay mucho conflicto, no creo que sea de Dios esto, mucho conflicto, mucho problema. El apóstol Pablo se encontró con problemas, el apóstol Pablo se esforzó, pero sabía que era del Señor lo que él estaba alcanzando, por lo que él estaba trabajando. No todo va a ser sencillo, no todo va a ser fácil. Para Jesús hubieron muchas situaciones que se le tornaron sumamente difíciles. Sin embargo, Jesús continuó, Jesús prosiguió, venció, cumpliendo el propósito, cada mandato que el Padre le había dado. Luego ya vemos cómo Jesús es sentado a la diestra del Padre. Su premio es que más su recompensa por el esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos acá sentados muy cómodos, en sillones muy cómodos, con aire acondicionado. Pero, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos actuado con mediocridad? Cuando comenzamos no teníamos idea de cómo hacer esto. Y comenzamos primero en mi casa, pero notamos que había muchos distractores. Luego nos trasladamos para el templo, haciéndolo en la plataforma del templo, pero no teníamos un ambiente adecuado, así que ahí estábamos sudando, porque en Petén, que es la Nueva Unión Dolores Petén, hay mucho calor, hace mucho calor. Entonces estábamos enseñando, pero con aquel calor, y nos ponían el ventilador y sentíamos cómo el ventilador era caliente. Y dijimos, es necesario hacer algo digno. Sí, va a costar porque tuvimos que invertir económicamente, tuvimos que venir y trabajar, pero ese esfuerzo valió la pena. Ahora venimos y nos sentamos tranquilos a compartir un discipulado, a compartir un servicio general, un adiestramiento, no estamos transpirando, que nos relajamos tanto que nos concentramos en lo que estamos enseñando, ni quisiéramos irnos ya de este lugar. Pero, ¿qué fue lo que sucedió antes de esto? ¿Qué hubo? Hubo esfuerzo, ¿verdad que sí? Una visión. Hubo una visión, hubo una inversión. En el reino de Dios, para que las cosas sean con excelencia, siempre van a conllevar una actitud correcta, la cual sabe que es esfuerzo, fe, deseo del corazón, tener la misma visión del Padre, para que entonces nosotros podamos decir, hoy estoy disfrutando de las bendiciones del Señor. Y ahí podemos ser probados también, ¿verdad? Por lo menos en las inversiones que se hacen aquí. Amén. Que pudiéramos decir, ¿para qué tanto? Qué sé yo, pero ahí sí que lo que es para el Señor siempre tiene que ser excelente. Excelente. Y no solo lo que es para el Señor, bien dicho, ¿verdad? Lo que es para el Señor debe ser excelente, pero si yo amplío aún de allí, ¿verdad? Si hablo de mi negocio, excelente, porque yo soy excelente. Si hablo de mis estudios, con excelencia, porque yo tengo esa naturaleza. Si hablo de mi familia, ¿verdad? Ese tiempo con mi familia, con excelencia, porque yo soy excelente. ¿Cuántas bendiciones estoy cosechando? Voy a empezar a cosechar las bendiciones que he sembrado en mi trabajo, porque lo he hecho con excelencia.
Las bendiciones que he sembrado en mi estudio porque las he hecho con excelencia. Con mi familia porque las he hecho con excelencia. Dese cuenta, dentro de un tiempo, ¿cuántas cosechas? Y todas serán excelentes porque con excelencia sembré. Pero ¿qué cuando cosecho con mediocridad, mediocridad, mediocridad? ¿Cómo vienen las cosechas? Mediocres. Ahí estamos contando el dinero y diciendo, ay, tan poquito, este mes salí, como dice la gente, cabalito, raspadito salí. ¿Por qué estás saliendo todos los meses raspadito? Porque raspadito has estado sembrando, porque con mediocridad se ha estado sembrando. Mientras que si nosotros sembramos con excelencia, hablando de nuestras acciones, nuestro estilo de vida, todos los meses, porque van a ser la cosecha, todos los meses no van a ser raspaditos. Empiezan los meses de ¿qué, hermanos? Más abundancia. De abundancia, de ¿qué más? De prosperidad, de tranquilidad emocional, espiritual, física. Todo, créame, todo, absolutamente todo debe ser de acuerdo al propósito del Señor. Todo lo que es fuera del propósito y diseño del Señor ya se convierte en cosas mediocres. Quiero concluir hoy con esta pequeña parte de nuestro manual. Dice, en estos ejemplos nos demuestran que Dios es un Dios de excelencia. Y Él es el modelo y desea que nosotros hagamos lo mismo que Él, con la misma actitud. La iglesia no será gloriosa ni perfecta si sigue con actitudes de mediocridad e indiferencia. Solo cambiando de actitud y teniendo la actitud que Él desea, lo alcanzaremos. Amén. Así que cambiemos de actitud, ¿verdad? Salgamos de una mente reprobada y entremos a una mente aprobada por el Señor Jesucristo. Amén. Tal vez tú te preguntas ahí en tu lugar, ¿cómo voy a lograr actuar con excelencia? Vea la palabra del Señor. Congrégate. Busca la dirección del Espíritu del Señor. Amén. Hay discipulados, hay adiestramientos a través de los cuales el Señor va a instruirte de manera que seas transformado completo, comenzando por tu manera de pensar. Al nosotros transformar nuestra manera de pensar, empezarás a ver cambios en todo lo demás, porque habrá cambiado también tu manera de vivir. Yo te invito en esta oportunidad a que sigas al blanco, el cual es el Señor Jesucristo, y que de ninguna manera veas otro modelo, no importa qué tan importante sea en la tierra. Recuerda, tu modelo debe seguir siendo el Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Sergio y hermana Mavi, por haber estado con nosotros hoy en este discipulado. Nos han bendecido con su visita en este set de grabación. Y sin duda alguna los que nos están viendo dan fe también de eso. Así que el Señor los bendiga y les enviamos un fuerte abrazo.